Vamos a comenzar hablando un poco sobre las observaciones en cuanto a decidir si tenemos un atleta compensado o alineado. Para esto tenemos que entender algo que vamos a ver un poco más adelante sobre tendencias posturales, y de entrada les quiero comentar que las posturas tenemos que tenerlas en cuenta, o sea, la postura normal de cada persona, la postura con la cual la persona se siente cómoda, tenemos que tenerlas en cuenta, pero no tenemos que buscar corregir la postura de una persona. Sí vamos a tener que encontrar la forma de que esa persona tenga posturas dinámicas, o sea, que no sea rígido en una posición, que su columna no se mantenga siempre en una posición, sino que pueda variar de acuerdo a las necesidades que nosotros queremos imponer al atleta dentro del entrenamiento, o que su disciplina requiere que el atleta pueda aplicar correctamente. Tenemos que recordar que siempre vamos a tener restricciones y compensaciones. O sea, vamos a tener restricciones en el movimiento y esto nos va a traer alguna compensación. En algunos casos ustedes van a observar la restricción del movimiento, y en otros casos ustedes van a observar las compensaciones en el movimiento. De todas formas, tienen que saber que siempre estos dos conceptos van a ir de la mano. O sea, que van a tener por cada zona restringida o por diferentes zonas restringidas movimientos que son compensatorios. Y por otro lado, si ustedes observan las compensaciones, tienen que empezar a pensar, empezar a buscar dónde podemos encontrar las restricciones del movimiento que nos van a hacer, obviamente, que esta restricción nos traiga una lesión, o que este movimiento compensatorio nos traiga una lesión. Ustedes pueden tener una sobrecarga o una lesión o un dolor por cualquiera de estas dos características, o por una restricción o por una compensación. ¿Sí? Después, el tipo de lesión que puede aparecer es diverso y depende mucho de la condición de la persona, la actividad física que realiza, el gesto, cuál está compensado o limitado. Bueno, en fin, diversas causas que están dentro del entrenamiento de la persona. ¿Sí? En cuanto a las restricciones y compensaciones, nos vamos a enfocar en tratar de sectorizarlas, o por lo menos determinar si se encuentran en tres sectores principales del cuerpo. A grandes rasgos, estos son el tronco, los miembros superiores y los miembros inferiores. Obviamente, dentro de cada uno de estos sectores vamos a tener que, en lo que tenemos que observar dentro del tronco, tenemos que observar la cabeza, el tórax y la pelvis. Estas van a ser las tres estructuras o cavidades principales que nosotros vamos a tener que poder determinar mediante una evaluación visual si se están moviendo, por decirlo de alguna forma, correctamente o de manera fluida, o si vamos a tener restricciones en el movimiento que se produce entre cabeza y tórax, y entre tórax y pelvis, entre cabeza y pelvis, entre pelvis y tórax, o entre tórax y cabeza. ¿Sí? Y entonces vamos a tener que poder observar la característica de la persona, la tendencia postural, la posibilidad de salir o no de esta tendencia postural de su tronco, de sus cavidades principales y cómo se alinean. Y si no puede hacerlo, tenemos que buscar la forma con ejercicios o herramientas para que la persona vuelva a recuperar los movimientos en las zonas que se encuentran limitadas o restringidas, y entonces desaparezcan las compensaciones posturales o de movimiento que nosotros queremos corregir. En cuanto a los miembros superiores e inferiores, tenemos que saber que los miembros superiores se dividen en cintura escapular. Obviamente la cintura escapular tiene relación con el tórax, ¿sí? Cintura escapular, hombros, codos y muñecas. Y los miembros inferiores en cintura pélvica. Obviamente la cintura pélvica tiene relación con la zona de lumbar, articulaciones sacroilíacas, o sea, que unen el sacro y los ilíacos, que son los huesos de la pelvis que están a los lados del sacro, caderas, rodillas y tobillos, y entender, o por lo menos visualizar, en cuál de estas zonas o en cuáles de todas estas zonas se encuentran los errores que me están trayendo, como dijimos antes, restricciones por encima o por debajo, o compensaciones por encima o por debajo. Ahora parece todo muy complejo, pero en la medida que ustedes se vayan introduciendo un poco en este tipo de evaluación y la metodología de corrección, va a ser más fácil ordenarlo dentro de una programación para el entrenamiento o del entrenamiento. ¿Sí? O sea, para corregir errores del entrenamiento o dentro del entrenamiento. Tenemos también que saber que, además de las restricciones biomecánicas que nosotros podemos evaluar, o las limitaciones elásticas de tejidos blandos o de los movimientos articulares, vamos a tener restricciones anatómicas y en las capacidades físicas. ¿Sí? Más allá de las restricciones de la anatomía o de las capacidades físicas, que nos pueden llevar a restricciones compensaciones, vamos a tener lo que está por fuera del entrenamiento propiamente dicho, que sería parte del llamado a veces entrenamiento invisible, que va a ser el nivel de cansancio del atleta por las cantidades de sesiones que viene trabajando,
el nivel de fatiga general del año o de una fase de la programación de nuestro entrenamiento, tenerlo en cuenta para lo que nosotros veamos que va apareciendo o no dentro de problemáticas que pueden surgir. Tenemos que tener en cuenta los tipos de alimentación. Puse mala alimentación porque podemos hacernos una idea más fácil de que, bueno, comer mal de cierta forma o comer mal puede estar mal para un tipo de atleta, pero no para otro. En esto lo ideal sería que por lo menos se involucren mucho en el tema de la nutrición, que lean y además que consulten a un profesional nutricionista capacitado en el aspecto que ustedes quieren desarrollar, o que tomen, si ustedes son entrenadores o kinesiólogos, dentro de su equipo de trabajo o médicos, un nutricionista que esté capacitado para darle herramientas a sus atletas o a ustedes mismos para desarrollarse mejor o lo mejor posible dentro de la actividad física que ustedes realizan, o sea, que les dé sugerencias de alimentos que les conviene consumir para poder desenvolverse mejor, recuperarse mejor y rendir mejor dentro de la actividad física que ustedes realizan. El estado de ánimo de la persona va a ser fundamental. Cada día tenemos que estar viendo para qué está la persona. Una cosa es lo que programamos nosotros y otra cosa es lo que la persona está en condiciones de hacer. Y otra cosa es esto de la sumatoria de sesiones o estímulos del entrenamiento, como les dije antes, que el atleta viene trayendo a lo largo de la semana o a lo largo de todo el proceso de programación, ¿sí? Del microciclo, del mesociclo o del macrociclo o de un ciclo de X cantidad de semanas, de X cantidad de estímulos, series, repeticiones y volumen de trabajo que nosotros proponemos para la persona. Siempre la sumatoria de sesiones de entrenamiento, la percepción del estado de ánimo, la calidad del movimiento y la intensidad que la persona nos pueda brindar dentro del entrenamiento nos va a servir para entender si podemos exigirle más o menos dentro de cada sesión y qué tenemos que hacer mañana, pasado o qué podemos llegar a hacer según la condición de la persona. Vamos a observar un poquito que arriba tenemos dos atletas en la parte superior que están realizando un kip, o sea, un balanceo en barra. No es el mismo atleta, pero a simple vista ustedes pueden observar la diferencia entre la calidad de movimiento del atleta a la derecha respecto al de la izquierda, ¿sí? Vamos a ver a la derecha un arco que está muy prolijo, con los brazos extendidos, con la cabeza alineada con el tórax. Se ve una activación abdominal porque la pelvis no está excesivamente desplazada hacia atrás. Se ve una activación abdominal que está sosteniendo la posición de la pelvis y se ve una buena movilidad en las articulaciones de hombros, tórax, columna lumbar, pelvis con caderas porque las piernas están totalmente extendidas y así todo las piernas se encuentran inclinadas hacia atrás de manera lineal. O sea que el atleta que está arriba en la parte superior está demostrando con el arco que va a poder mantener un ritmo fluido o un buen ritmo de generar el arco hollow, ya sea para hacer pull-ups con kip o bar muscle ups o butterflies o cualquier ejercicio que esté relacionado a la a la ejecución del movimiento que pretende practicar. Describí primero el atleta de la derecha para que ahora podamos enfocarnos un poco en lo que vemos en el atleta de la izquierda. Claramente el atleta de la izquierda tiene a simple vista, o por lo menos tal vez porque está sin remera, pero a simple vista, incluso si tuviera remera, yo creo que podemos visualizar un mayor aumento del volumen muscular. O sea que ya me da a entender, solo por una foto, recuerden que estamos analizando una foto, que este atleta probablemente viene de otra disciplina, o realizó musculación mucho tiempo, o se dedicaba un poco al culturismo, o hacía powerlifting, ¿sí? Y siempre tenemos que pensar en esta asociación de la condición física de la persona, la característica física de la persona con los movimientos que va a poder realizar y qué tan fluidos van a poder ser y qué tan fácil va a ser esto o qué tanto le va a permitir a la persona estas condiciones que describimos aprender disciplinas que son muy diferentes a lo que venía practicando o que nunca había hecho. Acá tenemos que separar muy bien la habilidad de la condición física. La condición física de una persona puede ser muy buena, pero puede no tener gran facilidad para aprender habilidades y vamos a tener que hacer en ese caso más hincapié en el trabajo de el movimiento más allá de la carga, la serie, las repeticiones, la intensidad y el volumen. Por otro lado, personas que no tienen muy buena condición física, pero sí aprenden muy rápido los movimientos, vamos a tener que, además de enseñarles los movimientos correctamente, hacer un poco más de utilización de los ejercicios de estructura y del acondicionamiento físico para que su capacidad física y su habilidad se vayan manteniendo equilibradas en la medida que esta persona progresa dentro de su entrenamiento.
Más allá de esto, podemos ver en la imagen de la izquierda que observamos algunas restricciones. Fíjense que los miembros superiores no están totalmente extendidos, o sea, tienen una tendencia a flexionar los codos. Los hombros tienden a irse en una antepulsión o a separarse las escápulas del tórax, por eso se ven los dorsales o junto en la parte superior con los omóplatos como que aparecen hacia el frente y a los lados, ¿sí? Tenemos una tendencia a que el tórax queda, podemos decirlo de alguna forma, excesivamente extendido hacia atrás y que la zona abdominal tiende a distenderse, o sea que ya nos da una pauta que esta persona no va a tener un buen control de estas tres cavidades que mencionamos antes, cabeza, tórax y pelvis. Entonces el ritmo de movimiento entre estas cavidades y el control del tronco de esta persona no va a ser tan fluido. Y por último, en la parte baja podemos ver que la pelvis y las piernas no nos van a poder permitir tal vez un movimiento tan fluido como el atleta a la derecha, porque este atleta a la izquierda tiene que separar las piernas, tiene que flexionar las rodillas y probablemente esto haga que al tener una falta de coordinación de ese movimiento fluido se cargue un poco la zona lumbar. Sí, la zona lumbar se puede cargar incluso en atletas que trabajan en ejercicios de gimnasia, porque no porque carguen peso como sucede en un peso muerto en el levantamiento olímpico o una sentadilla, sino porque simplemente por no haber un control de la zona media, la parte lumbar baja va a tener un exceso de movimiento. Para los que no saben, la parte lumbar baja es una zona que está hecha para soportar cargas mejor de lo que está hecha para moverse en exceso. Entonces lo que sea movimiento en exceso puede traer síntomas. Ni hablar si hay movimiento en exceso y no hay control de la zona. Pero bueno, estas son cosas que podemos abordar mucho más adelante y mucho más en detalle. En la parte de abajo estamos viendo un ejemplo de lo que es una compensación en las restricciones de la capacidad física por especificidad. ¿Qué quiere decir por especificidad? Que el atleta de abajo, que es Dmitry Klokov, que es un levantador olímpico reconocido, campeón mundial, ¿sí? A nivel mundial, está realizando dos ejercicios de características similares. Podríamos decir que está realizando a la derecha un split jerk, o sea, un segundo tiempo de tijeras, y a la izquierda un push-up, ¿sí? En ambos está realizando un ejercicio muy similar que tiene el objetivo de levantar cargas máximas de la mejor manera posible con la mayor economía de movimiento, ¿sí? De la manera más óptima. Sucede que a la derecha, en el split jerk, tenemos un movimiento que es totalmente de potencia, o sea, el atleta empuja y cambia las piernas una adelante y una hacia atrás, y ustedes pueden observar al ejecutar el movimiento como es requerido, o sea, en una manifestación de potencia, o sea, para lo que el movimiento está hecho, vamos a ver que la barra se traba en línea con la cabeza y levemente por detrás, los brazos están totalmente extendidos, el tórax, el abdomen y la pelvis guardan una relación que me va a dar seguridad y estructura para sostener la carga con los brazos extendidos por encima de la cabeza, y la posición de la pelvis y el tronco me va a permitir que con una pierna por delante y una por detrás, como es el split jerk, yo pueda sostener la carga y luego recuperarme de forma coordinada para evitar que la barra se me caiga adelante o atrás o perder el equilibrio. Esta sería la manifestación correcta de un ejercicio de potencia metodológico de levantamiento olímpico como es el segundo tiempo de tijeras o split jerk. Por otro lado, a la izquierda vamos a tener un push jerk. El push jerk tiene la característica que sí se usa para trabajar una manifestación de fuerza máxima potencia, pero muchas veces en CrossFit o en preparación física se le usa en volúmenes demasiado altos. ¿Qué sucede con los volúmenes demasiado altos en ejercicios que están hechos para ejecutarse de forma potente y veloz sin un desgaste del sistema nervioso o sin una fatiga del sistema nervioso? Entonces, todos esos ejercicios, cuando ustedes empiezan a manifestar repeticiones por encima de la tercera, cuarta, quinta, sexta repetición, sobre todo con cargas submáximas o muy elevadas, empieza a aparecer primero una fatiga neural. Y la fatiga neural no me va a impedir que la persona levante la carga, a menos que sea llevado muy al límite, pero sí me va a traer lo que ustedes están viendo en la imagen de la izquierda. Un cambio en la postura y la capacidad de empujar del atleta hasta que lleva la carga por encima de la cabeza. ¿Qué va a hacer esto? Bueno, lo que ustedes ven, que el atleta tienda a extender excesivamente la columna, que la zona abdominal se suelte, o sea, pierde estabilidad en la zona media, en principio de todo. Esto sucede muchas veces porque al empujar repetidamente, el atleta tiene que empezar a poder tomar aire, ¿sí? Tiene que tomar aire para poder empujar. Cuando uno toma aire, el abdomen se suelta. Entonces el tronco no es suficientemente estable. Y acá hay un conflicto. Si el tronco no es suficientemente estable, tiene que agarrarse de otra cosa para poder empujar. A veces para poder empujar necesita meter aire porque se fatiga.
Entonces empieza a pasar esto, que la musculatura del tronco no estabiliza correctamente, empezamos a observar un exceso de extensión de la columna, empezamos a observar esta falta de activación abdominal, vemos una hiperlordosis. Esto va a ser un gesto que tiende a sobrecargar la zona lumbar. Fíjense que el tórax tiende a irse para atrás, como veíamos recién en la imagen de arriba, ¿sí? La parte superior del tórax tiende a inclinarse hacia atrás excesivamente. Y entonces el atleta va a forzar mucho más la zona de los hombros, del cuello, y esto puede traer, no en este atleta porque es obviamente una persona con mucha especialidad en su disciplina, pero sí en atletas que están aprendiendo, esto me puede traer muchas sobrecargas a nivel de los hombros y la espalda baja. Esto a veces hace que la persona no pueda ir a entrenar al otro día o que prefieran ir a entrenar por miedo a lesionarse, y entonces algunas veces va a traer lo que nadie quiere tener, o sea, ausencia de sus alumnos en sus clases. Nunca vamos a buscar entrenar a la persona de manera que éste dude en venir al día siguiente porque está demasiado cansado. Siempre tenemos que dejar un poco de resto, sobre todo mientras más nueva es la persona. En la medida que la persona aumenta su nivel para medirse qué tanta fuerza puede hacer y para conocer los movimientos, podemos exigir un poco más. Pero siempre vamos a tratar de evitar que llegue a ejercicios submáximos con fatiga excesiva, porque, como vieron en este simple ejemplo, podemos producir a la persona sobrecargas en zonas que lo ideal sería que las pueda utilizar todos los días para mantenerse con adherencia al entrenamiento.